Bueno, ¿me confirma si ven el archivo en la pantalla? Sí, profesor. Buenas Ya, tardes, por cierto. buenas tardes. Ya, bien, mire, esto es lo que nosotros vamos a trabajar el día sábado. Esto de aquí es una calculadora. Como ustedes saben, Excel tiene la facilidad de coger todos los números exactos, ¿no? A diferencia de nosotros, que bueno, escribimos 2, 4, 6 decimales, Excel coge todos los números. Entonces, cuando yo hice esta calculadora fue con el propósito de que los datos salgan exactamente. Y también le he hecho unas mejoras. No está totalmente alejado de lo que hemos visto. Entonces, ustedes a lo que van a presentar esta calculadora, ¿ya? Van a escoger uno de los vehículos que ustedes tienen. Por ejemplo, en este caso, Cadme, tú eres motores modernos, ¿no? Sí, el del Ya, Tigo entonces, que está en 1.6. exactamente, podemos trabajar con el Tigo. En cambio, Noé me parece que es motores antiguos, entonces pueden trabajar con el Datsun, ¿ya? Entonces vamos para el caso de Tigo, ¿ya? Entonces, ustedes van a decir en las diapositivas tienen que estar de esta manera, tiene que haber una diapositiva de portada, ¿ya? La siguiente diapositiva con el nombre de los integrantes. En la portada ustedes tienen que poner básicamente el tema en grande. Por ejemplo, CADME sería este análisis de motores modernos de alta compresión. A continuación va el listado de los participantes. A continuación, el enlace en YouTube del video, que ojalá que lo puedan alcanzar a hacer. El video máximo de 5 minutos. Si no lo pueden hacer entre todos, uno de ustedes que se encargue de hacer el video y a la final no expone ese día, ¿no? Para que en el video solamente hablen 5 minutos de lo medular. Pueden utilizar las mismas diapositivas que yo hice, cambien en el tema, los colores y esas cosas. Ya, pero solamente vamos a hablar de los conceptos, así de manera rápida. Para después de esos 5 minutos, en la siguiente diapositiva ya va. Las especificaciones técnicas del motor. Entonces ustedes van a decir, van a poner la fotito del Chery Tigo, van a decir, este es un carro marca Chery, modelo Tigo 1.6, el año de fabricación no lo tengo aquí, tienen que colocarlo. Y luego ustedes van a analizar, van a decir los detalles específicos que necesitan de ese vehículo. Por ejemplo, el diámetro del cilindro va de cajón. La carrera del cilindro, tienen que especificar que está en milímetros. El número de cilindro es otro valor importante. El torque máximo nos permite a nosotros analizar si el tipo de combustible va a cumplir o no con esa potencia. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 144 newton metros aquí a 4.400 revoluciones por minuto, significa que utilizando esta formulita que ustedes ven aquí, ¿sí? Aquí yo despejo la potencia, entonces el torque va multiplicado por el número de revoluciones por 2 y por pi dividido para 60. Entonces ahí yo hallo la potencia. Esa potencia obviamente tengo que dividirla para 745.7 para que me den HP. Entonces, esta es la potencia que me genera el torque máximo. ¿Por qué vamos a trabajar nosotros con el torque máximo? Porque vamos a asumir el hecho de que yo voy a apretar el acelerador al máximo poniendo primera, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Saliendo con la mayor cantidad de fuerza del vehículo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la potencia máxima yo tengo 5.500 revoluciones por minuto. Obviamente el vehículo va a más velocidad. Yo en torque no necesito velocidad, necesito fuerza. El torque es fuerza. Entonces, por eso es que el torque va a revoluciones más bajas. Y nosotros vamos a hacer ese análisis, es decir, con qué tipo de combustible me va a generar esa potencia. ¿Ya? Así arrancan ustedes la exposición. Entonces, este cuadrito que ustedes ven aquí ya es el resultado final. Este resultado final, ¿de qué depende? Primerito, del cálculo de la cilindrada. Entonces, ya saben que la fórmula es esta. Aquí ya está la fórmula escrita, miren. En la parte superior ven. La celda B4 es la celda de aquí, la que dice 81. Ustedes no van a explicar esto, no van a decir, esta es la celda B4, 81, no, sino que directamente ustedes dicen, el cálculo de la cilindrada va a depender del diámetro del cilindro que tiene que estar en centímetros, porque el volumen de la cilindrada tiene que estar en centímetros cúbicos. Listo. El valor de pi, que es una constante, en este caso cogimos de 3.14159. Aquí lo ven. Vamos a multiplicar por la carrera. La carrera es del cilindro 77.5 milímetros, que asimismo tiene que estar en centímetros. Por eso lo dividimos para 10. Y todo eso dividido para 4.
Entonces me da un volumen por cilindro de 399,36. Como este carro tiene 4 cilindros, la cilindrada total van a ver que es la multiplicación de este valor por el 4, que me da 1597,43 centímetros cúbicos, que obviamente tiene relación porque el modelo del carro es 1.6, es decir, 1600 centímetros cúbicos. Hasta ahí estamos bien, no ha cambiado nada, está igualito. Lo siguiente que van a analizar es la relación carrera-diámetro. Entonces, esto de ahí vamos a hacer el cálculo entre el valor de la carrera con el valor de diámetro. Aquí no importa hacer el cambio de medida, porque simplemente vamos a dividir ¿qué cosa? El valor B5 que corresponde a la carrera para el diámetro. Y obviamente es un motor de carrera corta porque si la relación es menor a 1, el motor es de carrera corta. Si fuera mayor a 1, motor de carrera larga. Y si fuera igual a 1, motor de carrera cuadrada. Entonces, ¿cómo podemos comprobar esto? Fácil. Ustedes a la carrera de este Chery Tiggo pongámosle 100. Y miren lo que sale. Cambió. Motor de carrera larga. Porque la relación es mayor. Obviamente la carrera es más grande que el cilindro. ¿Sí? Entonces regresemos al dato que teníamos original. Estos son los datos originales del sistema. Por eso es que esta calculadora nos permite hacer de manera rápida. Tercer punto que nosotros vamos a hablar. El cálculo de la cilindrada, la relación de compresión. Es decir, aquí vamos a ver el volumen máximo de compresión que puede haber en el carro. ¿Eso cómo se calcula? Con el volumen de la cilindrada única por cada cilindro, dividido por un valor épsilon. Ese valor épsilon, ¿de dónde lo escogen? De la compresión del motor. Cada motor tiene un valor de compresión. Entonces, ¿por qué estos motores modernos se les llama de alta compresión? Porque la compresión está en el orden de 10,5. Los motores antiguos como el Datsun llegan 9, la Loop 2.3 a 8. ¿Sí? En cambio, los motores modernos ya superan los 10, 10.5, 11, 12, 13. Entonces, mientras más comprimo yo el líquido y el gas, obviamente mayor potencia voy a tener en mi motor. Entonces, aquí está la fórmula. Voy a dividir ¿qué cosa? El volumen del cilindro, que es 399, dividido para el valor épsilon, que sería el 10.5 menos 1. ¿Cuánto le da eso? 42,0376 centímetros cúbicos. Es decir, que lo máximo que yo voy a poder apretar la mezcla aire-combustible va a ser ese valor de ahí. No puedo más. ¿Sí? No puedo más. Eso es lo máximo que va a ser apretado. Y ahí va a explotar y obviamente va a generar la fuerza. Entonces quiere decir que yo lo máximo que puedo llenar con combustible sería 42,0376 centímetros cúbicos. ¿Sí? Es lo máximo que yo puedo llenar mi cilindro de combustible. ¿Por qué? Porque el líquido es incomprensible. Es decir, no lo puedes, como el gas, apretarlo bien pequeñito, sino que el líquido tiene un límite. Por eso es que nosotros trabajamos con ese límite. Ahora, aquí viene el primer cambio. Aquí viene el primer cambio. El primer cambio que nosotros tenemos es este, un porcentaje de llenado de cámara, ¿sí? Entonces, ¿a qué yo le llamo eso? Yo digo que no voy a llenar completamente el volumen de compresión. Este valor de aquí lo vamos a poder cambiar acá arriba. En primer lugar, pongámosle 0%, ¿sí? Miren cómo cambian los valores automáticamente. Entonces, ¿qué significa el 0%? El 0% significa que el volumen en la cámara de compresión es exactamente el mismo que tenemos acá. Es exactamente el mismo, ¿sí ven? Si nosotros le aumentamos un porcentaje, esta cámara de compresión se va a hacer más grande. Pongámosle, por ejemplo, 5%. ¿Sí ven? Tenemos un volumen máximo de compresión de 42 y con un 5% de llenado vamos a tener un volumen de 44. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto? Para saber hasta qué límite yo puedo llenar para cumplir con las expectativas en la potencia. ¿Sí? Miren, por ejemplo, lo que sucede con este Chery Tiggo. Si este Chery Tiggo yo lleno mi cámara de combustión, ¿sí? Tal como es el valor, es decir, 42,0376,
Con el eco extra no cumple la potencia. La potencia que tiene que resultarme es 88,98. Me resulta de 86,87. Por eso no me cumple. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la primera conclusión que ustedes ven ahí? A ver, ¿cuál sería la primera conclusión respecto a este dato? Carne, ¿no es? ¿Qué creen ustedes que pasa aquí? A ver, si yo al Cherry Tigo le pongo eco extra 87 y el porcentaje de combustible está al 0%, es decir, está exactamente el volumen de la compresión, con eco el carro no me va a tener la misma potencia que con otro tipo de combustible. ¿Sí? ¿Estamos claros? Con Eco Plus, lo mismo, pero con Super Premium, sí. Y con gas LP, también. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué pasa si a ese porcentaje de combustible, que es de 42, yo lo aumento? Es decir, le pongo más gasolina, pongo más aire. Le voy a poner un 10%. Miren cómo cambia. El Eco Extra sí me genera una potencia. El Eco Plus también. El Super Premium también. Y el gas LP obviamente queda estancado, pero ya lo vamos a ver por qué. ¿Por qué sucede esto? Porque yo estoy llenando de más combustible. La cámara de compresión me decía 42 y yo lo estoy llenando con 46. ¿Ya? Entonces, para eso sirve ese valor. Entonces, aquí nosotros analicémoslo con el 0%. Nosotros aquí podemos jugar. Todas estas celditas que están ustedes en verde, las pueden ir cambiando. Pero este va a ser el valor más importante para cambiar. Cuando ustedes están explicando, ustedes arrancan en 0%. ¿Qué significa el 0%? Que a mi cámara, que a la cámara, al cilindro donde entra obviamente el líquido y el aire, lo voy a llenar con un 42,03757 centímetros cúbicos. Es decir, lo mismo que se comprime. Ahora, de ese valor tengo que diferenciar dos cosas. ¿Cuánto de aire voy a tener y cuánto de combustible voy a tener? Entonces, la mezcla ideal que vamos a trabajar en este ejercicio, porque podríamos hacer muchos cambios interesantes, es que el aire siempre va a ser 14,7 y el combustible 1. Con esas proporciones yo tengo que el aire va a estar compuesto del 93,63%, ¿sí? Que me da 39,36. Aquí tenemos la multiplicación. Y el combustible va a tener apenas el 6,37%, es decir, de los 42 multiplicado por el 6,3 me va a dar 2,67. Esos son mis valores a trabajar. ¿Ya? Si ven que está todo automático. Ustedes en la hoja de Word, ¿qué es lo que van a ir haciendo? Copiando esto. Tú van a ir copiando esto, volumen de cilindrada, van a ir copiando, pegando, copiando, pegando. ¿Ya? Van poniendo con la formulita y todo lo demás. ¿Ya? Aquí ya está todo desarrollado para evitarnos los problemas de números, ¿no? Porque los números a veces nos confunden. ¿Cuál es el paso 4.1? El cálculo de la presión del aire. El cálculo de la presión de aire para los tres tipos de combustible, es decir, para Eco Extra, Eco Plus y Super Premium, es el mismo. Para gas LP cambia. ¿Qué cambia? La medida del volumen de aire que yo llevo. Entonces, el aire está compuesto por nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Estos valores son referenciales. Si alguien les dice, ¿y por qué el aire está compuesto por nitrógeno y oxígeno? O sea, que nosotros respiramos nitrógeno. No, es el aire que está ingresando a la cámara de combustión, ¿sí? Y estos valores están tomados de un valor estándar. De ahí nosotros podemos jugar, ¿sí? Nosotros podemos jugar con estos valores. Ponerles aire puro, ponerle solo nitrógeno, ponerle solo oxígeno, qué sé yo. Pero el carro no va a rendir igual. Ahorita estamos trabajando con datos estándar. Así tienen que responder, ¿ok? Entonces, primerito, la masa molar. La masa molar es la multiplicación del porcentaje con el peso molecular, ¿sí? Todo eso lo suman y obtienen la masa molar. Estos valores no cambian para nada. Son toditos igualitos para todos los vehículos. El volumen del gas siempre se va a calcular sobre 22,4 litros. ¿Por qué? Porque la presión del gas nos dice que el aire
o cualquier gas, se va a calcular la densidad conforme a 22.4 litros. Eso es un estándar también, ¿ya? No vamos a ahondar en el tema. Si alguien pregunta, eso es un estándar. Está estandarizado que para calcular la densidad del aire yo tengo que dividir la masa molar, ¿verdad? Para la cantidad de 22.4. Aquí tengo. Ajá, aquí está, de 49, exactamente. Ahí yo tengo la densidad del aire. ¿Por qué la transformo? Porque yo necesito que la densidad del aire esté en gramos por centímetro cúbico. Aquí está en gramos por litro. Entonces, un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. No se olviden, un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Por eso dividimos esto para 1000. Aquí lo ven. Bien, ahora sí, yo porque tengo masa de aire 1 y masa de aire 2. En masa de aire 1 yo voy a multiplicar la cantidad de la densidad. Mire cómo calculo la masa. Masa igual densidad por volumen. Entonces yo tengo la densidad que es la misma, pero el volumen no. El volumen cambia. El volumen para los vehículos de combustión va a ser igual a la columna F36, que en este caso es este valor de aquí. ¿Sí lo ven? Aquí está. Centímetros cúbicos. Pero en masa de aire 2, yo voy a calcular la cantidad de gramos que voy a utilizar con el combustible GLP. Y el combustible GLP yo voy a multiplicar el volumen total del cilindro. ¿Por qué? Porque es gas. Y el gas, yo tengo la ventaja que puedo llenar todo el cilindro. Lo lleno completo. Estamos analizando el supuesto en que yo presiono todo el acelerador y pongo primera. Eso es para una pendiente o para salir de un bache, de un atascamiento, ¿no? Ahí yo estoy utilizando todo el torque de mi carro. Entonces, ese es el supuesto. Estamos llenando toda la cámara de compresión y estamos llenando todo el cilindro. En gas LP llenamos todo el cilindro, ¿ya? En gasolina llenamos toda la cámara de compresión. Entonces, listo. Obviamente cada uno nos va a dar diferentes números de moles, ¿sí? Por eso le pongo el número de mole 1 y el número de mole 2. Esta partecita de aquí es para gas GLP. Esto de aquí es para los tres tipos de combustible. 4.1. Pasamos al punto 5. Punto 5, ¿qué nos dice? Nos dice que vamos a calcular primerito el Eco Extra 87. 87 octanos, que ya dijimos que es el valor que me indica qué tan detonante es un combustible. Mientras más bajo es ese valor, es más detonante, es decir, explota más rápido y no llega al punto de la cámara de compresión. Hace una contrafuerza y provoca el picado de hielo. Entonces, 87 significa que va a tener de isoctano el total, 87%, y el restante de heptano, ¿ya? Con un peso molecular y una densidad diferente. Entonces, la masa molar es la multiplicación, así van a tener que ustedes explicar. La masa molar es la multiplicación del porcentaje asignado por cada elemento multiplicado por el peso molecular, sumado con la siguiente asignación. La densidad, de igual manera, el porcentaje de cada elemento que interviene en el combustible por la densidad de cada tipo de elemento. Eso me da una masa molar promedio y una densidad promedio. La masa es igual a la densidad del líquido multiplicado por el volumen. ¿Cuál es la densidad de la gasolina? Esto de aquí. ¿Cuál es el volumen en centímetros cúbicos de la gasolina en la cámara de combustión? El de aquí. ¿Sí? El de aquí. Yo voy a llenar con 2.67 centímetros cúbicos. Es decir, ni siquiera 0.1 litro, nada. Por eso es que los inyectores trabajan con gotas. Prácticamente es una gota. Si nosotros después hacemos experimentos, deben ser menos de una gota, ¿no? Para que con ese aire entre a la cámara de combustión y explote. Y uno dice, es poquito. Claro que es poquito. Pero eso lo hace en una milésima de segundo. ¿Ya? Es decir, en un segundo, ¿cuántas gotas bota? Ahí podemos ir calculando el consumo de combustible para otro proyecto. Luego tenemos una masa, 1.84 gramos de gasolina. Calculamos los números de mole, que es ese gramo de gasolina dividido para la masa molar, y obtenemos los números de mole de la gasolina. ¿Qué significan números de moles? El número de moléculas que hay en un gramo. Es decir, no hay ni siquiera una molécula en esa cantidad de gramos. El aire 1, que era lo que tuvimos acá, ¿verdad?
aquí están los números de moléculas, sumamos y nos da la cantidad de moles totales que tenemos en la mezcla, gasolina, aire. Luego, con la fórmula de la presión del gas, que nos dice que para obtener la presión de un gas, yo voy a multiplicar el número de moles por un factor R, que es un valor estándar, por la temperatura a la que se va a hacer ignición esa mezcla, que tiene que estar en Kelvin, sobre el volumen de la cámara de compresión. ¿Sí? Número de moles, el número, un valor total. El valor de R ya tienen 0,082. La temperatura del motor la vamos a fijar en 90 grados centígrados. Vamos a trabajar con una temperatura del motor promedio de 90 grados centígrados, que en Kelvin es 363 grados Kelvin. Ahora sí, el volumen. Como está dividiendo el volumen, mientras más grande es el volumen, más pequeña va a ser la presión, obviamente. Mientras más chiquito es el volumen, la presión es mayor. ¿Ya? Ese es más o menos como que ustedes se envuelvan en una colchoneta, se envuelven, ¿ya? Mientras más espacio tiene la colchoneta envuelta, ustedes van a sentir más libertad. Mientras más pequeñita está la colchoneta apretada, van a tener más presión, más fuerza sobre ustedes. Esa es la lógica. Entonces, yo necesito, obviamente, el valor del volumen. El valor del volumen, ¿de qué depende? De la cantidad de octanaje que yo estoy manejando. ¿Ya? ¿Cuánto de octanaje estoy aquí calculando? Estoy calculando el 87%. ¿Qué me dice mi vehículo? Mi vehículo dice que puedo manejar un octanaje de 92. Para eso fue diseñado. Fue diseñado para un octanaje de 92. Es decir, que de 92 para arriba, yo voy a tener toda la cámara de combustión a mi disposición. ¿Sí? Entonces, de 87 a 92 voy a tener una diferencia del 5%. Sí, va. ¿Ya? Ustedes ven aquí una diferencia del 5%. Entonces, eso va a hacer que mi cámara de compresión no llegue hasta el nivel deseado. ¿Cuál es mi nivel deseado? 42,0376. Sino que va a llegar un 5% más. Es decir, va a llegar a 44,1395. ¿Qué dijimos? Que si el valor del volumen aquí aumenta, la presión disminuye. Miren, de 42 a 44, ¿qué está pasando? Aumentó, ¿verdad? Entonces, obviamente, esta presión va a disminuir. Si este volumen se hace más grande, la presión va a ser más pequeña. Pero eso es resultante por el tipo de combustible, porque estamos manejando 87 octanos. Y nos dice que nuestro carrito debe tener 92 octanos. Entonces, ya haciendo ese cálculo nos da, miren, aquí tenemos el porcentaje, es decir, este valor de aquí multiplicado por 1 más el valor del porcentaje, me da 44,1395. Eso dividido para 1000, ¿por qué? Porque la fórmula me dice que el volumen tiene que estar en litros. Me da ese valor de ahí. Pongo eso en una celda, toda la multiplicación y división, y me da 12,12 atmósferas. Eso multiplicado por el valor de 1,01325, que es la transformación de atmósferas a bar. ¿Sí? La presión la manejamos en bar. Nos da un resultado de 12,28983 bar para el eco extra 87. Y de ahí sí, nos vamos el arco. Con esa presión, nosotros calculamos la fuerza del émbolo. ¿Qué necesitamos para la fuerza del émbolo? Obviamente la presión calculada, el diámetro de del cilindro, perdón, al cuadrado. Ese diámetro tiene que estar en centímetros. Acordémonos que el área tiene que estar en centímetros por pi sobre 4. Eso me resulta una fuerza de 6.332,94 newton. Luego, una vez obtenida la fuerza del émbolo, vamos a hallar la potencia indicada. La potencia indicada no es sino la potencia que se genera en la cámara de combustión, la parte de arriba, ¿sí? Cámara de combustión. Para eso necesitamos la fuerza media del pistón, que es la que obtuvimos aquí, por el número de cilindros. ¿Cuál es el número de cilindros? Acá está el número de cilindros. 4. Por la velocidad. Ya, la velocidad del pistón está dado por la multiplicación de 2, acuérdense, por la multiplicación del diámetro
del cilindro dividido para 1000. Ahí sí divido para 1000. ¿Cuál es B5? Aquí está. ¿Por qué ahí sí divido para 1000? Porque tengo que trabajar en metros, ¿ya? Multiplicado por D7. D7 es, ahí ya aparece el número de revoluciones. Ahí aparece el número de revoluciones. Eso dividido para 60 y eso dividido para 1000 por 4. Esta fórmula es la misma que tienen acá. Es la fórmula de potencia indicada. ¿Sí? Es la fórmula de potencia indicada, que esa sí la tienen ustedes, la de aquí. Listo. Todo eso yo lo pongo en la fórmula y automáticamente me sale el valor de 71,98. Luego, para yo hallar la potencia efectiva, no puedo trabajar con esa potencia porque esa potencia es la que se genera en la cámara de combustión. Ahí viene el émbolo, viene el brazo de biela, viene el cigüeñal. Entonces yo necesito la potencia efectiva, que es la resultante del cigüeñal. Para eso yo obtengo el torque. El torque con esa potencia que está aquí, que es la fórmula de aquí. ¿Qué necesito? Necesito la potencia. Esta potencia de aquí, pero tiene que estar en vatios. Entonces, es decir, lo multiplico por 1000, por 60, dividido para el número de revoluciones. ¿Cuál es el número de revoluciones del torque que trabajamos? 4400 revoluciones. Por 2, por pi. Y eso nos da un torque de 156,23. Si ustedes se dan cuenta aquí, el torque máximo que nos maneja las especificaciones técnicas del vehículo del Chery Tiggo es 144 Nm. Es decir, aquí tenemos más torque, más fuerza. Estamos bien. Pero aquí nosotros tenemos que disminuirle un 10%, porque hay un 10% de pérdida entre la fuerza del émbolo, el brazo del cigüeñal, el movimiento giratorio, todo lo que llega hasta, obviamente, la parte del cigüeñal. Entonces le vamos a reducir un 10%. Esto también le podemos trabajar, le podemos ir cambiando, pero ahorita nos vamos a limitar a eso, el 10%. Entonces van a decir, ¿por qué el 10%? Porque es un valor estimado en los cálculos de los motores de combustión. ¿Sí? Ese es el valor estimado que se maneja para cálculos numéricos. Puede ser más, puede ser menos, no hay problema. Nosotros lo hemos estimado en 10% y nos genera un torque de 140,60. Miren, aquí decía 144, aquí ya bajó a 140. Es decir, vamos a tener menos torque. Ese torque me sirve para hallar la potencia efectiva en el cigüeñal. Es decir, la multiplicación de ese torque por el número de revoluciones dividido para 9550. Ese valor me va a dar en kilovatios, que es lo que tengo aquí, 64,78 kilovatios. Y para transformarlo a HP, yo multiplico eso por 1000 y lo divido para 745,7. Y obtengo que la potencia para el eco de 87 octanos va a ser de 86,87 HP. Resultado, no cumple. Es decir, que si yo al Tiggo, al Chery Tiggo 1.6, le pongo eco extra de 87 octanos y mi porcentaje de llenado de combustible va a ser del 0%, es decir, me manejo con el volumen de la cámara de compresión, con eco no me va a funcionar. Es decir, no me va a botar la misma potencia que debería botar. ¿Cuánto es la diferencia? Más o menos de 2 HP. ¿Sí? Ese es el resultado final. ¿Qué necesito yo para que sí me genere la potencia indicada? Subirle el porcentaje. Vamos a poner el 5%, ahí se cumple. Vamos a bajar un poquito. 4% también cumple. 3% cumple. 2%, allá no cumple. Entonces, si yo le pongo el 3% de más del llenado de volumen de la cámara de compresión, sí cumple que con el eco pueden trabajar, ¿no? Si se desconecta, nos volvemos a conectar, ¿ya? Entonces, esa es la explicación, chicos. Esa es la explicación. Nosotros vamos a trabajar con 0%. Por favor, repita la última parte, que lo último que dijo. ¿El cumple o no cumple? Sí, pero antes de eso, que dijo que ese era el resultado que necesitamos para... Ya. Entonces, el resultado final es este. Es decir, luego de mi cálculo, ¿sí? Yo determino que con ese ECO 87 no cumple la potencia real. La potencia real vimos que era 88,98 HP.
¿Cuánto me generó el eco extra? 86,87. Aquí, este porcentaje de combustible es algo nuevo que yo les indiqué. Aquí le pongo un 0%. ¿Por qué le pongo un 0%? Porque no voy a poner ni más ni menos que el volumen de la cámara de compresión. El volumen de la cámara de compresión de este Cherry Tiggo me dice que yo puedo comprimir la mezcla aire-combustible hasta 42,0376 centímetros cúbicos. No más, no puedo más. Pero acuérdense que el aire es bien comprimible, en cambio el líquido no. Por eso es que yo le pongo un porcentaje de más o de menos llenado. ¿Se acuerdan que nosotros en el ejercicio le subíamos un porcentaje del 6%? Decíamos como el combustible tiene, la mezcla tiene 6%, pongámosle 6%. Pues no, ahorita nosotros vamos a manejar esos valores y vamos a decirle al carro con cuánto porcentaje puedes llenar máximo para generar una potencia. Tampoco le vamos a llenar, supongamos un ejemplo, voy a poner 30%. Miren los valores de potencia cómo se disparan. El carro también tiene límites, ¿sí? El carro también tiene límites. Está fabricado con un límite, con una especificación máxima. ¿Cuál es el límite máximo? Obviamente 88,98 HP. Ese es el límite máximo. Entonces, los números están diseñados para poder jugar de esa manera y decir, hasta aquí puedo. Entonces, yo, en este caso, Cherry Tiggo, creería que el porcentaje de combustible máximo que puedo trabajar yo es del 0%. ¿Sí? Es decir, con el volumen completo de la cámara de compresión, no más. Para otros carros, sí. ¿Sí? Para otros carros, sí. Inclusive, para otros carros como el Datsun 1200, nosotros reducimos el número de la cámara de combustión. Porque si yo lo pongo en 0%, me cumple. Para la Datsun 1200, el gas LP no me cumple. Ese es otro. Porque hay ciertos vehículos que sí me cumplen la potencia con gas LP y otros no. ¿De qué depende el gas LP? Del cilindraje del vehículo. Del cilindraje, básicamente, el diámetro del cilindro de la carrera. Más no de otros elementos como la gasolina. La gasolina sí depende de otros elementos como el porcentaje de llenado. ¿Ya? ¿Qué más seguíamos contigo? Contigo era EQ Plus 89, que es básicamente lo mismo. Los cálculos son los mismos. Llegamos a la conclusión de que no cumple, porque tampoco da la potencia. Con Super Premium sí cumple, porque obviamente tenemos 95 octanos. No hay reducción del volumen real de la cámara de compresión. Por lo tanto, aquí tendríamos, entre comillas, la presión máxima del vehículo, la fuerza máxima que genera, el torque máximo, miren el torque 147, en las especificaciones decíamos 144, obviamente aquí vamos a tener un margen de error, pero estamos haciendo cálculos. Y miren que aquí sí me cumple la potencia, 91,04. Y con el gas GLP sí me cumple también. Es decir, este vehículo si puede andar con gas, miren, me bota una potencia casi similar a la de Premium. Aquí falta cambiar, hay que cambiar. Casi igual a la de Super Premium, ¿ya? Me genera una fuerza y una potencia, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la conclusión ustedes básica que ven aquí? Que con el Cherry Tiggo no es recomendable utilizarlo con Eco Extra 87 y Eco Plus 89. ¿Por qué? Porque muy allá de que va a haber picados de biela, porque el carro me dice que puede tener un octanaje 92, muy allá de eso, las potencias no me dan el valor necesario que el carro necesita, ¿ya? En pocas palabras o en términos morochos, poniéndole Eco Extra 87 o Eco Plus 89, el carro no me va a rendir lo mismo. Esa es la conclusión de este ejercicio. En este caso, el Cherry Tiggo. Cada vehículo es diferente. Por eso les digo, el Datsun, en este caso, sí me permite. ¿Ya? Miren. Con gas LP no me permite el Datsun. ¿Pero por qué con gas LP no me permite? Por el volumen del cilindro. No tiene tanto cilindraje para generarme la presión debida. Miren la presión. Necesito 12,87 apenas con gas LP 10,7185. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que una Nissan Datsun 1200 son carritos más de trabajo. Necesitas más fuerza, más torque. También mandas esto, las revoluciones por minuto.
tienen mucho que ver. Lo mismo sucede con la loop, miren. Si la loop 2300, ya, miren, cumple con su mayoría de combustible. Estamos hablando que el tipo de combustible es de 90 octanos, o sea, no le hace cosquilla tanto el 87, el 89 y el de 95. Pero asimismo el gas no me está cumpliendo. El Spark le voy a poner en cero, miren, el Spark con 0% no me cumple ninguno. Es decir, yo necesito tener un poquito más llenado para que ese carro, al menos con Super Premium, me bote la potencia que es. Con el Chevrolet Grand Vitara, sí me cumple. Menos para gas LP. ¿Ya? La Loop D-Max, ya vimos. Entonces, ustedes, lo que yo quiero que hagan de los motores modernos es, dan clic derecho aquí, ponen mover o copiar, mover al final, crear una copia, aceptar. ¿Sí? Aquí cambian el nombre. Por ejemplo, sería Kia Rio. ¿Ya? En Kia Rio, aquí creo que no les va a poder, no les va a permitir. Ya les voy a pasar el archivo desbloqueado. Pero ¿qué es lo que necesitan cambiar? Estos valores de aquí. Ustedes copian el diámetro del Kia Rio. Dejen si lo tengo por aquí. Oye, profesor, ahorita yo reemplacé todo lo del Cherry Tigo ¿Ya? y lo puse para trabajar con la cámara de combustión en 0%, Ya. y en todo sale no. Y ahorita está andando aquí como para cambiarle los porcentajes, y apenas el 35% trabaja con el Eco Plus 89 y el Super Premium 95. A ver, dame los datos del TIG. Para hacerlo aquí. Del Tigo, el diámetro es 74.4. ¿Cuál TIG es ese? El Tigo, a ver, 1.6 creo que era. No, porque el TIG 1.6 lo tengo aquí. Es 81, 77,5, 144, 4400. 10.5 y 92. Mira si es el Tigo 2.2. Bueno, veámosle cuánto está. A ver, me dice diámetro 74.4. 4. El carrera del cilindro, 79,52. 79,52. ¿Ya? Eh, 4 segundo cilindros. cilindro 4, torque 4. El torque máximo es 180, 4000. ¿Ya? Y la compresión del motor es 11.4. Con combustible 92. Ya, Sí, es por 90. esto. Es por esto, porque el torque de este vehículo es altísimo con bastantes revoluciones. Si te das cuenta, por ejemplo, el Tigo de acá es 144, 4400 revoluciones. Ya, el Datsun es a 3600. La Loop a 3000 revoluciones, 184. Entonces, ya al ponerle 4000 revoluciones, ya se sobrepasa. ¿Cuánto es la cilindrada? Me da 1300. 1.4. Seguro que tiene torque 180. A ver, dime qué modelo de Tigo es para buscarle. Ya en un momento, ya busco la foto donde sacamos todo eso. Ujú. Si se desconecta, se vuelven a conectar con el mismo link.